El primer encuentro casi nunca es solo un encuentro. Lleva consigo expectativa, ansiedad, esperanza y miedo. Ese nudo en el estómago que mezcla curiosidad con inseguridad. Porque en el fondo, no solo vas a conocer a alguien, estás intentando no equivocarte, no arruinar algo que tal vez ni siquiera ha empezado, pero que podría ser especial. Todo el mundo llega a un primer encuentro con equipajes invisibles. Historias que funcionaron, historias que dolieron, frustraciones que todavía pesan y deseos que no siempre se dicen en voz alta. Sabes poco sobre la otra persona, pero ya imaginas muchas cosas. Y ahí es justamente donde está el riesgo. Cuando la ansiedad toma el control, pequeñas actitudes pueden decir más de lo que imaginas, para bien o para mal. Tal vez ya hayas vivido algo así. Un encuentro que tenía todo para fluir, pero algo se volvió incómodo. Un comentario fuera de lugar, una actitud que generó incomodidad, un silencio extraño. A veces sales del encuentro pensando, ¿habré sido yo? Otras veces sientes que la otra persona simplemente no estaba realmente presente. Y aparece la frustración, porque la primera impresión pesa y pesa mucho. El primer encuentro no se trata de una actuación perfecta, se trata de presencia, de respeto, de atención genuina, pero nadie enseña esto de forma clara. Lo aprendemos equivocándonos, lastimándonos, acumulando experiencias que podrían haber sido distintas con un poco más de conciencia emocional. Y aquí va un punto importante. Muchas personas sabotean el primer encuentro sin darse cuenta. No por mala intención, sino por nerviosismo, por carencia, por exceso de expectativas o incluso por hábitos automáticos que terminan alejando al otro. Son cosas simples pero decisivas que pueden hacer que no haya un segundo encuentro. Incluso cuando existía interés, si estás en una etapa de la vida en la que quieres relacionarte mejor, tomar decisiones más conscientes y evitar desgastes innecesarios desde el inicio, entender que no hacer es tan importante como saber qué hacer, porque el comienzo de cualquier conexión trae señales valiosas sobre lo que puede venir después. En la próxima parte, voy a hablar de errores muy comunes que ocurren ya en el primer encuentro y que suelen arruinarlo todo, incluso cuando hay química. Uno de los errores más comunes y más perjudiciales en el primer encuentro es traer el pasado a la mesa. Hablar de exparejas, contar historias de relaciones anteriores, usar experiencias pasadas como comparación o advertencia suele generar un efecto inmediato: incomodidad. La otra persona siente que está compartiendo espacio con alguien que no está realmente ahí. Y aunque la intención sea explicar quién eres, el mensaje que llega es otro. Algo aún no ha sido superado. Muchas personas usan al ex como referencia para decir lo que ya no quieren volver a vivir. Pero el primer encuentro no es el lugar para eso. Cada persona es única. Cada vínculo empieza desde cero. Cuando anclas la conversación en alguien que ya no forma parte de tu vida, le quitas al presente la oportunidad de existir por completo. Otro punto extremadamente delicado es la falta de respeto, muchas veces disfrazada de distracción. Estar com o celular, responder mensajes, mirar constantemente a outras pessoas alrededor, seguir miradas, todo eso comunica desinterés. Y el desinterés, al comienzo, suele cerrar cualquier posibilidad futura. La presencia es una de las mayores señales de madurez emocional. Quien está ahí de verdad lo demuestra con el cuerpo, con la mirada, con la atención. El lenguaje corporal habla antes que las palabras. Las expresiones faciales, la postura, los gestos e incluso el ritmo de la conversación revelan ansiedad, timidez, nerviosismo o aburrimiento. Cuando aprendes a observar estas señales, puedes percibir el ritmo del otro y respetarlo. Forzar la intimidad, acelerar etapas o ignorar incomodidades crea barreras invisibles que dificilmente se deshacen después. Soy Sofía, especialista en dinámicas de relación y comunicación emocional. Y a lo largo de mi experiencia, veo que muchos encuentros no fracasan por falta de química, sino por falta de sensibilidad emocional. Cuando hay atención, respeto y escucha, la conexión tiene espacio para crecer de forma natural,
Si ya viviste un encuentro que no fluyó por alguno de estos comportamientos tuyos o del otro, déjalo en los comentarios. Compartir experiencias ayuda a identificar patrones y aprender de ellos. Y si este contenido te está ayudando a relacionarte con más conciencia, suscríbete al canal para seguir acompañando reflexiones como esta. En la próxima parte voy a hablar de comportamientos que parecen pequeños, pero que impactan directamente el deseo, la atracción y las ganas de seguir conociendo a alguien. Existe una diferencia enorme entre mostrar interés e invadir el espacio del otro. En el primer encuentro, esa línea es muy delgada, y es justamente ahí donde muchas personas se pierden. La ansiedad hace que algunos hablen demasiado, se expliquen de más, o intenten acelerar una intimidad que todavía no tuvo tiempo de nacer. Otros hacen lo contrario. Se cierran, se muestran fríos o excesivamente a la defensiva, creando una barrera difícil de atravesar. La atracción no surge solo de las palabras. Nace del ambiente, de la mirada, del tono de voz, de la postura, de la forma en que reaccionas a lo que el otro dice. Saber escuchar es tan seductor como saber hablar. Cuando alguien se siente escuchado, validado y respetado, la conexión se profundiza de manera natural. Pero cuando la conversación se vuelve un monólogo, llena de interrupciones o centrada únicamente en uno mismo, el cansancio aparece rápido. Otro punto esencial es el contacto físico. Necesita darse en el momento adecuado y ese tiempo varía de persona a persona. No hay una regla fija. Lo que existen son señales. Acercamientos sutiles, miradas prolongadas, gestos que habilitan dar un paso más. Ignorar essas señales o forzar una situación puede generar incomodidad y distanciamiento. Respetar el ritmo del otro demuestra madurez emocional y aumenta, no disminuye el deseo. También es importante observar la intención detrás del encuentro. Cuando es solo sexo, las expectativas son distintas, pero cuando hay interés en algo más, ir con calma suele construir bases más sólidas. El deseo y el encanto juntos crean una experiencia mucho más profunda que el deseo aislado. Veo muchas confusiones ocurriendo hoy en las relaciones. Personas inseguras, otras excesivamente a la defensiva, expectativas desalineadas, falta conversación, falta claridad, falta cuidado, y eso genera frustración en ambos lados. Un poco más de empatía y sentido común cambia por completo la dinámica de un encuentro. Pequeños gestos como un toque suave, una aproximación respetuosa, una mirada atenta, comunica interés sin presión, le dan seguridad al otro y crean espacio para que la intimidad surja de forma espontánea. Cuando aprendes a leer estas señales, disminuyes mucho la posibilidad de rechazo y aumentas la chance de una conexión real. En la próxima parte voy a cerrar este contenido hablando sobre actitudes que consolidan una buena primera impresión y aumentan mucho la probabilidad de un segundo encuentro, sin juegos, sin máscaras y sin desgaste emocional. La primera impresión no se trata de perfección, sino de coherencia. Se trata de mostrar de forma simple quién eres y cómo te relacionas con el mundo. Cuidar la apariencia, por ejemplo, no tiene que ver con exageración ni con vanidad extrema, sino con respeto hacia ti y hacia el otro. Estar limpio, perfumado y bien presentado comunica cuidado, atención e interés. No se trata de arreglarse en exceso ni de verse descuidado, sino de equilibrio. Otro punto que pesa muy negativamente en un primer encuentro es la postura de queja constante. Las personas que se colocan siempre en el papel de víctimas, que hablan mal de la familia, de los amigos, del trabajo, del jefe o de la vida en general, suelen alejar no porque no tengan dolores reales, sino porque el primer encuentro no es el espacio para descargar frustraciones acumuladas. La ligereza crea conexión. El exceso de negatividad crea bloqueo. La forma en que alguien trata a terceros también dice mucho sobre quién es. La grosería con meseros, valet parking, personal de atención o cualquier persona en una posición de servicio es una señal de alerta importante. La amabilidad y la educación no son detalles, son valores. Y quien muestra falta de respeto desde el inicio difícilmente sostendrá la empatía con el tiempo. Conversar bien también es un arte.
Hacer preguntas abiertas, demonstrar curiosidade genuína, escuchar com atenção e revelar-se pouco a pouco cria um flujo natural. Hablar demasiado, interrumpir o convertir la conversación en un escenario personal cansa. Las relaciones comienzan en el encuentro entre dos, no en una disputa por atención. Un toque de buen humor, autoconfianza y misterio vuelve a cualquier persona más interesante. No se trata de jugar, manipular ni fingir ser alguien que no eres, porque eso no se sostiene. Se trata de permitir que el otro te conozca poco a poco. A veces, los nervios del primer encuentro impiden que aparezca tu mejor versión. Si hubo interés, darse una segunda oportunidad puede revelar mucho más que la primera impresión inicial. Si este contenido te ayudó a mirar los encuentros con más conciencia, deja en los comentarios qué es lo que consideras más desafiante en un primer encuentro. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir acompañando contenidos que te ayuden a relacionarte con más claridad, seguridad emocional y autenticidad. Quanta mais consciência llevas a uma conexão, maiores são as possibilidades de que floresca de maneira saudável.